son las 10:05, hora Palmira, hora en nuestro reloj. Pues buenos días a todos otra vez. Muchas gracias a todos los que se han inscrito. Esto ha sido un esfuerzo monumental, sobre todo en estos momentos de, digamos, de descontrol de los tiempos, que muchos están ocupados, que vamos a arrancar de alguna manera, nos ha corrido tiempos de realización, la parte virtual con la parte presencial ha sido algo raro para nosotros. Nosotros somos más de presencial, obviamente es un ejercicio que estamos aprendiendo. Y bueno, arranquemos con el festival. Entonces, la idea de la gente que está aquí reunido con nosotros es que conozca el Festival de Bioarte de Palmira. Son 6 años que ya tenemos, 6 años de esfuerzo, de trabajo, de aprendizaje. Sí, mejor, gracias Miguel. Me da un pedazo de la cara y me sentía raro. Entonces, la idea de nosotros como Festival de Bioarte es generar un espacio, generar una identidad, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, abrir este espacio que estamos generando a nivel audiovisual. Y esto es un esfuerzo que viene desde la casa matriz, que es Urbanarte. Urbanarte es una corporación cultural, estamos en Palmira, ya llevamos unos años como la experiencia de proyectos culturales. Estamos metidos también en el campo de la formulación de proyectos culturales, conocemos las convocatorias que hay a nivel nacional, departamental, regional. Gracias al universo, a Dios, a lo divino, nos ha ido bien. Y tenemos el Festival de Bioarte, es como uno de los bebés, el primer bebé que salió de esta experiencia de Urbanarte. Entonces el Festival de Bioarte nace de una historia cuando en Colombia, a nivel latinoamericano, había una bienal, que era una bienal muy importante del Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo. Resulta que esa bienal operaba en varios países, que son los países que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, y en Latinoamérica obviamente estaba Colombia. Colombia tenía participación en la Bienal, era una Bienal muy buena, de bioarte social, el enfoque era social, completamente social. Félix Ángel, un gran amigo, el curador y el director en esa época del Centro Cultural, era el encargado de crear y de circular y de mostrar esa Bienal. A nivel de Colombia, nosotros la participación no estaba muy buena, era una participación que estaba muy bajita. Empezamos a trabajar con la Bienal. Arrancamos en Bogotá, arrancamos en Cali y esa bienal cogió mucha fuerza, rompimos convocatoria, Colombia rompió convocatoria de los semilleros de Bioarte y arrancamos con este Festival de Bioarte ya desde Cali, ya estando Urbanarte creado en Cali, arrancamos en Palmira y Palmira es nuestra casa, entonces es la casa de Urbanarte. Entonces arrancamos con el Festival de Bioarte, esto es un esfuerzo colectivo, tenemos unos aliados. Este es el 6º festival que tenemos este año. Vamos obviamente con unos procesos de formación, que son los talleres, las charlas, los invitados. Tenemos unos procesos de circulación, ya tenemos más de 350 piezas que hemos recogido. Y tenemos también la parte de residencias. Ya tenemos residencias en Valparaíso, donde tenemos una alianza muy fuerte con Roberto Matthews, que es parte del equipo del Festival de Bioarte, y tenemos también, en este momento, estamos iniciando circulación en Escocia, con unos amigos de Cinematic, que fueron invitados también de Cinematic. Entonces, arrancamos con la presentación. El Festival de Bioarte, como les digo, está abierta la convocatoria hasta el 30 de septiembre. Toda la información la pueden ver en el Facebook, está el Festival de Bioarte en el Facebook, o si no, en Urbanarte está el Facebook también. Para la programación de este año tenemos unos talleres y los talleres arrancarían del 1 al 4 de septiembre, están a tiempo para inscribirse. El taller es con Javier Cruz, es uno de los invitados, amigos, que va a estar con nosotros ahorita en la charla. Javier Cruz es un personaje, uno de los pioneros del videoarte. Total admiración con Javier por todo el trabajo que ha hecho. Fue el primero que hizo aquí una instalación de videoarte. Así salió. Y bueno, arrancamos con este taller que es del 1 al 4. Vamos a tener la idea de la formación y la creación. Obviamente nuestro esfuerzo es para que ustedes concursen en el Festival de Bioarte.
Es un esfuerzo de equipo y estamos con gente desde Medellín, Bogotá, aliados en varios lados. Entonces, el taller de videoarte, les voy a hacer una reseña. El taller de videoarte va del 1 al 4 de septiembre, los horarios son de 10 a 12. Tenemos una presentación a todos los inscritos el 31 de agosto. Vamos con una capacidad, yo creo que de 70 personas, ya estamos muy arriba. La idea es que todos estos talleres van sin costo y las inscripciones están abiertas hasta mañana, 28 de agosto. Este taller está dirigido a estudiantes, artistas y a todas las personas afines con el arte y el audiovisual. Con las personas que tengan las dudas de la inscripción, como tenemos ahorita un Facebook de Urbanarte, está en vivo, todos los que se inscriban van a tener certificados de participación, obviamente esa es la ventaja, a todos los que participen. Y bueno, entonces tendremos ese taller con Javier Cruz. El tema que vamos a ver es videotecnología descartada, para los que son amigos de todos esos aparatos que en teoría nos sirven, los televisores análogos, el VH, las cámaras de video. Entonces la idea es jugar con todos esos juguetes. La idea es ir mirando una parte teórica. Javier Cruz tiene una experiencia impresionante en este tema, muy grande con los aparatos tecnológicos, y generar archivos que ya podamos jugar con las cámaras, con todos los elementos que tengamos a la mano. Hoy la charla, tenemos invitados a Miguel Urrutia también. Lo que nos identifica es la pasión, yo creo que por lo audiovisual. Yo creo que nos hemos visto por ahí 3, 4 veces en todo este tiempo, pero gracias a toda esta tecnología nos comunicamos muy seguido y estamos unidos en proyectos. Entonces, los invitados de hoy, Javier Cruz, como les decía, es uno de los pioneros en emplear estos procesos como de instrumentos y dispositivos. Todo va con la tecnología, obviamente, y ahí es donde empieza la creatividad alrededor de todos estos ejercicios. Hoy en día Javier es considerado como de los pioneros del videoarte. Yo lo conocí en Medellín, tuve la oportunidad en una charla que ahorita vamos a hablar, que fue una excelente exposición. Y Miguel Urrutia, bueno, yo estoy sorprendido con lo que siempre encuentro. Miguel Urrutia está en todos lados, es un inventor, es un director de cine, artista visual, productor audiovisual. Yo creo que muchas cosas que aquí no caben en la presentación. Fue entrevistado por la Enciclopedia Británica en el 99 para incluirlo en el listado de los 100 artistas colombianos más importantes del siglo XX, y por ser el único con premios internacionales en infografía, que es algo que vamos a hablar ahorita, que yo casi no conozco. Y bueno, la charla vamos a hacer un recorrido, es un conversatorio para los que se están entrando, no es algo completamente académico, porque digamos la información ustedes la pueden encontrar en internet. Obviamente si tienen dudas de información de aquí de Videoarte de Colombia, lo podemos compartir, no hay ningún problema por los chats. Y bueno, vamos a leer los aliados, nuestros amigos, esos son con los que nos estamos uniendo, sobre todo en estos momentos de pandemia. Es importante que nos apoyemos en colectivos, en comunidad. Tenemos en el equipo de Urbanarte, tenemos a Distrito al Foco, unos chicos que son muy potentes en la imagen, todo lo que están desarrollando a nivel audiovisual, a Julián, a Brian, que están aquí conectados. En Jamundí tenemos al colectivo Rosado Crema con Gonzalo González. Gonzalo es alguien que también admiro, lo conozco hace años, a nivel de formación siempre está pendiente, sobre todo en la parte de comunidad, la zona rural. Con Florencia ellos son muy activos en las propuestas audiovisuales y culturales. Javier Cruz, bueno, de Medellín, hace parte del equipo, y Roberto Matius en Chile con Cronotopo Docs Film. Alianzas, Cine Recursivo, Miguel, muchas gracias por tu apoyo. Cine Toro, que es el festival experimental de cine experimental de Toro. Andrés Úsuga también, una gran persona, muy amable a la hora de compartir toda la experiencia que están generando en Toro. Cinematic, nuestros amigos de Escocia, a Rafael. Margarita Ariza en Bellas Artes, que siempre ha sido importante, digamos, en estos procesos de alianzas a nivel artístico. Tenemos a Hugo de Caliwood, por favor apoyen a Caliwood, ese es un mensaje fuerte, porque muchos de los espacios culturales ahorita estamos haciendo milagros, nosotros somos afortunados, pero hay otras personas que están pasando unos momentos complicados, complejos,
asistan a Caliwood. Hugo necesita, y este museo y esta región necesita que nosotros apoyemos esas iniciativas. El museo es uno de los mejores museos que he visto en mi vida. He tenido la oportunidad de conocer otros museos a nivel audiovisual y yo siempre le he dicho a Hugo, tienes algo increíble, o tenemos algo increíble a nivel de región. Tenemos el espacio creativo Espiral, es en Medellín, con Javier Cruz y los amigos que están generando esas propuestas en Medellín. Tenemos la plataforma audiovisual de cine experimental que estamos creando aquí en Palmira, Cinex. La Secretaría de Cultura de Jamundí, nuestros amigos que también estamos con la formación, generando circulación y formación. Y bueno, ya la parte de nuestro apoyo a nivel de aquí local, materia creativa, que siempre es el que nos maneja la parte de imagen y impresión. Bueno, hay que recordar que esta convocatoria va hasta el 30 de septiembre y es un proyecto ganador del programa de concertación del Ministerio de Cultura, convocatoria 2020. Hay que aprovechar estas convocatorias. A todos los que de pronto no conocen, aprovechen las convocatorias, están abiertas. Ahorita está abierta la concertación a nivel regional, en el Valle está abierto. Aprovechen las convocatorias. Pues arrancamos. Ahora sí arrancamos con el taller, con la charla. Y bueno, arrancamos la convocatoria, también lo vamos a estar promocionando para que vea qué es lo que tenemos en el Festival de Bioarte. La premiación, tenemos unos muy buenos premios y la idea es apoyarnos como siempre les hemos dicho. Bueno, entonces arrancamos. Aquí está también Victoria, se me ha olvidado que tenga Victoria, Luz Estela también. El equipo aquí de Urbanarte, Andrés Moreno, que está por ahí conectado, Brian, Juliana. Entonces somos Urbanarte y estamos desde Palmira, Colombia, aquí generando procesos. Bueno, arrancamos con el cine experimental. Para nosotros es muy importante la parte de creatividad. Este conversatorio va dirigido a la creatividad. Entonces, la información académica y todo lo que quieran ustedes consultar, está en internet, lo pueden mirar. Banco de la República para la parte de historia del bioarte en Colombia es muy importante. Banco de la República tiene muy buenos archivos audiovisuales y PDFs. Bueno, arrancamos con uno de los personajes que yo creo que es de los más importantes a nivel creativo, que es Georges Méliès. Fue de los iniciadores de ese cine, los pioneros. Alguien que le metió todo a generar esas propuestas, que hizo como más de 500 películas, era impresionante. Yo creo que no se quejaba en esos momentos, como muchas veces a veces nos limitamos cuando no tenemos las herramientas. Este señor arrancó y generó, como les digo, 500 películas. Muchas de esas películas se le perdieron a Georges Méliès porque en esa época los procesos químicos eran muy difíciles de manejar. El calor a veces se generaba unas condiciones de que las películas eran muy sensibles, los químicos en cualquier momento podían incendiarse, y eso fue el caso que le pasó a él. Él generó el primer estudio de grabación. Si apaguen los micrófonos, por favor, muchachos. Apaguen los micrófonos. Entonces, Georges Méliès fue, digamos, el primero a nivel de historia del cine que empezó con esa experimentación. Es un bárbaro. Yo admiro mucho lo que hizo Méliès. Es un mago, además es un mago de profesión, fue un mago de profesión. Y ahí este es el más importante de ellos, de lo que él creó, que fue Viaje a la Luna. Desafortunadamente se perdieron casi todos los archivos de él, se quebró con ese incendio. Y yo creo que pues como parte digamos, de esta revolución industrial donde se viene la tecnología, se vienen esos medios de creación, empezamos a utilizar las herramientas a nivel de arte y cultura, y ahí es donde nos une. Ahí empezamos ese viaje. Hoy en día tenemos aplicaciones, celulares, cámaras, no sé qué más podemos llegar a ver. Ojalá que veamos muchas cosas todavía. Y Georges Méliès fue el papá como de toda esa magia creativa. Entonces, obviamente Javier, Miguel, son unos magos, unos genios también con esos elementos. Entonces, ahí es donde entramos a compartir. ¿Qué opinan ustedes, Miguel y Javier, de esas épocas, digamos, que están ahí, que siempre van a estar ahí, que es necesario que volvamos a visitar? Entonces, Miguel, cuéntanos cómo conoces de Méliès, cómo crees que hoy en día la creatividad se pueda generar a través de lo que tenemos, y esa época en la que no había tanto. Es impresionante ver todavía esos registros que hay, que son muy importantes para nosotros a nivel de espacios creadores. No, pues yo pienso que definitivamente el cine es una forma de magia.
Eso sí es completamente claro. Y me parece muy interesante cómo construir el relato moderno desde estos inicios, que eran, si lo vemos, era prácticamente una puesta de teatro diseñada para ser transmitida en una pantalla. Ellos pensaban simplemente que había una cuarta pared y que estaban reproduciendo la cámara desde acá. Empezaban a generar unos procesos de conexión con un nuevo público que era impresionante, pero hoy en día digamos que esto no solamente nos suena aburrido, sino un poco cándido en relación a todo lo que tenemos hoy en día, como por ejemplo ahorita estoy experimentando con cámaras de 360 grados y eso es una vaina maravillosa. También he experimentado también con video interactivo y con narrativas cross media. Entonces, obviamente, lo que viene ahora, que es involucrar la imagen real con la inteligencia artificial, va a ser un cambio de paradigma para la comunicación humana impresionante. Ya lo estamos viendo con los fake news, con los deepfakes y con todo esto nuevo que está empezando a pasar. Es muy interesante porque, digamos, en nuestro contexto de hoy en día, para nosotros es normal, pero, digamos, en los inicios del cine, para esa gente era como algo mágico, ¿no? Era algo, ellos se podían sentir de pronto en esos escenarios. Es más, las primeras tomas del cine, cuando aparecen los registros del tren, que es en Lyon, en Francia, la gente se asusta cuando cree que ve la pantalla, un tren que viene de la pantalla, mucha gente se asusta con eso. Hoy en día lo vemos y para nosotros es re básico, o sea, estamos en un momento histórico de tecnología que estamos viendo todo muy rápido, o sea, la creación de las cámaras, la conectividad, las herramientas, y en eso Javier también es muy importante. Javier fue uno de los pioneros aquí también con los aparatos. Aquí entramos con una era en que era muy raro que todos tuviéramos computadores en la casa. Hoy en día casi todo tiene, claro. todo el mundo tiene computadores. Obviamente hay zonas rurales y mucha gente que no tiene acceso, pero antes era más difícil. Javier, buenos días, bienvenido al conversatorio. Cuéntanos tu experiencia con todos los aparatos que a veces me contabas, las primeras máquinas, ¿cómo era que jugabas con todo eso? Bueno, buenos días para todos. La historia de lo que cuentas de las películas de los Méliès, bueno, la comparación es odiosa, pero mi preocupación en este momento es porque muchas de los trabajos de mi generación se perdieron de video porque eran hechos en formatos, digamos, en cintas de 3/4, de pulgada, de media pulgada. Y ese material ahora es muy difícil de visualizarlo o de tenerlo. Yo ejemplo, perdí todo mi reel antiguo. Yo perdí 15 años de producción por culpa de eso. Hay muchas máquinas de VHS que ya, o sea, el VHS ya está extinguido y no tuvimos la precaución en ese momento como de pasarlo a memoria. Yo ahora estoy haciendo, bueno, este era el final de lo que íbamos a contar, pero nada aquí. No se grababan en esa época en disquete siquiera, sino que los dibujos que yo hacía en el Atari se grababan en una cinta de audio, en un cassette de audio, para no ponerle nombre elegante, en un cassette de audio. Y ese material, si yo no lo hubiera fotografiado, estaría extinguido. Lo que sí se perdió fueron muchos cassettes porque, a diferencia del cine, los cassettes de 3/4, que eran muy costosos, o los cassettes de Betacam, que eran todavía más costosos, entonces en las agencias o en las empresas de video guardaban eso por un tiempo, pero luego los reciclaban o los usaban otra vez, hasta 10 veces. En ese tiempo ya un cassette de 10ª generación era usual que se utilizara. Entonces imagínense la cantidad de información que se perdió. Se perdió en la virtualidad, no hay memoria de eso. Ese es como un llamado también a que en el presente se recupere lo poco que haya por ahí en cassettes, en cintas de VH, de 3/4, de media pulgada. Bueno,
Eso es como lo que pienso en este momento. Y los primeros equipos, Javier, tú me contabas que tú tuviste los primeros equipos aquí en Colombia, ¿no? Los Mac o los IBM, que tú decías que eso era muy raro tenerlos, ¿no? A mí me tocó iniciar en una época con que era el primer aparato que llegó a Colombia, pues como para poder dibujar. Bueno, a Colombia no, a Medellín. Nosotros íbamos atrasados en tecnología porque el cine y la televisión se hacían en Bogotá. En esa época, en el 80 y pico, en el 84, apenas empezaba a visualizarse la posibilidad de hacer aquí en Medellín televisión con Teleantioquia. Entonces yo me conseguí un computador Atari. Mi familia no era una familia pues de mucho dinero, pero yo no sé cómo me compramos, o entre todos me compramos un computador Atari, y tenía una tableta digitalizadora, como un iPad de ahora con su lápiz y todo. Y yo ahí descubrí que eso era como una nueva posibilidad. Yo venía, digamos, de la academia, venía como de la pintura, del grabado, de la escultura tradicional, con una formación de profesores que venían de la arquitectura, y yo descubrí ese aparato y me pareció que era una maravilla. Yo jugaba ya con cámaras de video, ya tenía amigos que tenían Betacam, una nueva forma de encontrar la pintura, y era una tablet que se instalaba al televisor de la casa. Bueno, no había monitores de televisión, era por una señal de RCA o de RF, se conectaba a lo que era el televisor de mi casa. Entonces, después de las 12 de la noche, cuando se acababa la televisión, yo empezaba a dibujar con mi Atari Touch Tablet, y ese material yo lo fotografiaba. No sé, previendo lo que iba a pasar, o no sé por qué, para poderlo imprimir, porque además no había posibilidad de impresora. Y eso me hacía enfrentar como el problema de la pintura, y era diferente, que era pintar con luz. O sea, yo no me enfrentaba al lienzo blanco del artista, sino que yo me enfrentaba a la pantalla negra de la televisión a pintar. Y de ahí ya paralelamente yo trabajaba. A nosotros nos interesaba mucho el aparato, o sea, el fenómeno caja mágica, la televisión como un elemento omnipresente en la casa, como un aparato que siempre acompañaba en la sala. Ese aparato de todas las maneras se podía manipular, el televisor se podía cambiar la luz. No es como las pantallas de ahora, que son como intocables. Entonces ese aparato se podía jugar con él, y por eso se podía transformar como un objeto parte de un performance, por ejemplo, como un objeto parte de una instalación, y bueno, ya de ahí todo lo que ustedes conocen. Entonces, de ahí hay algo muy importante, ¿no? La tecnología, ¿no? Que nos empieza como a generar unos cambios, y sobre todo en los años 60, que empieza como la creación de la televisión, se empieza a liberar como toda esa información que de pronto estaba solamente para el cine, y hay una revolución que empieza a cambiar todo, y donde los artistas empiezan como a generar también esas herramientas hacia el lado como, digamos, creativo. Entonces, en los 60 empieza como esa creación o ese inicio del videoarte. Es muy importante porque el videoarte va a la par de movimientos artísticos muy interesantes de la época, como Fluxus y otros movimientos que son abiertos, empiezan a cambiar todo lo tradicional. Y en los años 60 se empieza como el nacimiento de toda esa corriente de videoarte. El videoarte como tal empieza a liberar también, que se genera un formato donde lo teatral empieza a cambiar hacia algo abierto, no se necesitan actores, no se necesitan diálogos, es completamente experimental. Y en el año 60, que es algo que viene hace poco, se empieza a ver que Salvador Dalí, hay una obra de Salvador Dalí que se llama Caos y, ¿qué les digo? Caos y Creación, que ahorita la vamos a mostrar.
Resulta que Dalí en ese momento empieza a generar unos juegos que son muy interesantes a nivel de creación artística. También aparecen las primeras cámaras, cámaras portátiles, empieza a generarse esa liberación de grabar en el exterior. Hoy en día es muy fácil con el celular, pero en esa época era imposible salir con un equipo gigante de cine a grabar a las calles. Hoy en día es fácil. Dicen que el artista coreano Nam June-paik fue el primero que generó en Nueva York esa filmación, fue con una visita de un papa, y empiezan a generar esos juegos con todas estas obras de videoarte. Entonces hay un cambio de estética, de ruido, digamos, a nivel audiovisual, y empiezan las cámaras. Las cámaras es importante a nivel de creación, o sea, las cámaras, el efecto que se genera con las primeras cámaras, yo creo que es lo que hoy en día estamos viendo el resultado ya con los celulares. Entonces, pasamos de las cámaras a algo que es la conectividad de un teléfono con una cámara. Entonces, es muy interesante lo que pasó. Entonces, no sé, Miguel, ¿cómo te tocó esa época? Obviamente no has nacido, pero entonces, o no sé si has nacido ya en esa época, no creo, pero a ti te tocó los primeros juguetes también, ¿no? Las primeras cámaras, ¿no? De 16. ¿Cómo ha sido el trabajo tuyo? Yo me atrevo a decir que he trabajado con cada uno de los formatos de video que existen. Yo trabajé empezando desde la pulgada, trabajé la media pulgada, trabajé el Betacam digital, Betacam SX, las cámaras de... Mi primera cámara con la que hice mis primeros comerciales de televisión fue una cámara de Video 8, una cámara Canon de Video 8 que era impresionante. Entonces pues esto ha sido muy raro porque la gente de hoy no entiende qué es un equipo, ¿no? No entienden lo que es una cámara, no entienden lo que es un cassette, no entienden. O sea, cuando yo les digo, yo trabajaba con unas cintas, es que uno trabajaba con la cinta de pulgada venía enrollada en un carrete como si fuera una película de cine, que viene un poco también de esa historia de cine. Ahora es muy extraño porque concuerdo completamente con Javier el tema de cómo estamos perdiendo nuestra capacidad digital de guardar la memoria y cómo eso se nos está convirtiendo en un problema de fondo muy serio. Entonces siento que el gran paradigma que tenemos es la pérdida de la información y estamos a punto de perder gran parte de nuestra historia. En principio porque de los, no sé, 7 millones de películas que hay aproximadamente, solamente existen disponibles unas 15,000 películas. Vale. Y esto es un tema muy grave. Y que eso es parte de la memoria histórica que entre todos estamos como generando, ¿no? Para que todos estos espacios no se vayan perdiendo, ¿no? O sea, ustedes como pioneros es importante que empiecen a ser visibilizados en la historia de nosotros, en la historia del arte en Colombia. Javier, ¿a ti cómo te tocó, digamos, en esa parte de la creación? Ya tuviste los primeros equipos, empiezas a jugar con todos esos aparatos, obviamente tu casa parece un museo también, así como me imagino que mi está lleno de aparatos. ¿Cómo empieza esa parte creativa? ¿Cómo es que empiezas a ver que ese cambio a nivel artístico, cuando se empieza a ver que los primeros videoartistas a nivel mundial empiezan a aparecer para ti? ¿Cómo aparece ese cambio a nivel artístico? Pues realmente, a ver, la información en ese tiempo no era tan... A mí me tocó conocer los videoartistas en revistas, en Arte en América, en Art Forum. O sea, los artistas uno los veía en fotos, Nam June-paik y etcétera, etcétera. Entonces uno conocía y sabía que esos artistas estaban haciendo cosas, pero no había un programa de televisión, no había una información que le llegara a uno de primera mano sobre qué estaba pasando pues en el mundo del video por allá. Simplemente era como una inquietud de empezar a trabajar y explorar en lo que les dije ahora, en la cámara, empezar a explorar el aparato, televisión, la caja mágica, que aquí había una columna de un periodista en El Colombiano que llamaba La Caja Mágica, y me parecía el nombre más apropiado para la televisión, que era para el televisor, que era La Caja Mágica. Uh-huh. A mí me impactó mucho, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, que la vi en vivo y en directo, y grabé el audio en una grabadora de carrete abierta. Yo no sé por qué en mi casa estaba ese aparato Sony que lo trajeron de
San Andrés, me acuerdo. Antes todo lo traían de San Andrés. Y ese acontecimiento a mí me marcó como en mi forma de mirar y de ver. Claro que era el año 69, después yo en eso estaba en primero de bachillerato, creo. Ya después entré a la universidad a estudiar artes y esa inquietud por los equipos siempre seguía, como por explorar en el adentro de esos aparatos, del tocadiscos de la casa o de la radiola, que era como se llamaba. Sobre eso también deberíamos hablar un poquito y es como una invitación a que el videoarte también ha descuidado un poco el asunto del sonido. Nosotros inicialmente, debo decirlo, tomábamos prestado la música, le hacíamos alguna variación o digamos que explorábamos en algún instrumento. En esa época empezó a salir los primeros sintetizadores, el Moog, pero eso estaba por allá lejos, eso era muy lejano. Pero es muy importante que el nacimiento del videoarte estaba ligado también a unos músicos experimentales que son muy importantes. John Cage, no sé, después vino había artistas, Peter Gabriel. El videoarte nació, digamos, monocanal, pero se nos olvida que era video y audio. El registro de Nam June Paik tenía audio también. Sí, por supuesto. Y había muchas instalaciones con audio. Y en este momento yo pienso que se está perdiendo como mucho la importancia del audio como factor determinante pues en una obra. Sí, y eso es algo muy interesante a nivel de, digamos, la relación siempre de los aparatos y la tecnología, ¿no? Entonces ahí vemos los nuevos formatos que aparecen, ¿no? Entonces hay nuevos formatos que aparecen como el CD-ROOM, la parte de la infografía que yo desconozco, la verdad desconozco mucho esa parte de infografía a nivel artístico, y las instalaciones, que ahí es donde viene, digamos, Javier como uno de los pioneros de la primera instalación que se hace en Colombia. Eso es lo que tengo yo todavía presente. No, en Medellín, yo soy de provincia. La primera instalación en espacio abierto la hice, enterré el televisor en el que vimos en mi casa llegar el hombre a la luna. Ese televisor siempre estuvo guardado en mi casa. Y una vez le hice un homenaje y lo enterré en el jardín botánico. Hasta me dieron un premio muy gracioso. Era un concurso de Undercall. Y en el Salón Nacional presenté una instalación que sí fue de las primeras que se hicieron en el salón, dentro del ámbito del Salón Nacional. Pero yo creo que en Bogotá ya habían hecho otras instalaciones, no sé, Miguel. Aprovecho, Miguel, yo te quiero preguntar, así como que si estuviéramos en la casa, ¿qué va a pasar con todos los trabajos que se hacían en Macromedia, en Director, de cuando Adobe era chiquito? Por ejemplo, yo tengo unos Macromedia de Peter Gabriel y otros, y eso ya no se puede visualizar. ¿Qué va a pasar con eso? Uy, hay unos problemas muy serios con eso porque la mayor parte de todas esas plataformas dependen de tener un sistema operativo para correr. Y los sistemas operativos se perdieron. Macromedia no se volvió a actualizar. El Mac OS 7. En este caso lo que sucede es que Macromedia dejó de actualizar sus plataformas y ya no es compatible con las plataformas vigentes. Y por más que tratan de correr emuladores de sistemas antiguos, no funcionan bien. Entonces no encuentran los drivers, no se conectan y simplemente no pueden correr. A mí me está pasando lo mismo con los programas con los que yo trabajaba. Yo hacía animación tridimensional desde Lightwave y ya estamos en la versión, algo así como la versión 30 y yo empecé con la versión 3. Fue un dolor de cabeza impresionante. Entonces, lo grave es que todas esas memorias tampoco tienen un registro permanente, porque, por ejemplo, los videos que hacíamos nosotros están en 3:4, en formato cuadrado, y ahora las pantallas son de proporción alargada de 16:9 y
te soy honesto, a mí me sangran un poco los ojos cuando veo mis materiales antiguos en 3.4 y a esa resolución tan chiquita. Ahora hay una barrera que es mucho más delicada todavía, y es que la información como la estamos grabando se ha multiplicado, y los archivos de video, los nuevos archivos de video van a tener 16 veces más información que el material que teníamos. Entonces todo el material viejo se ha perdido. Pero lo más complicado de esto es que la inteligencia artificial ahora es la que está empezando a rescatar ese material y lo está recomponiendo. Entonces toman videos de baja resolución, le hacen súper escalado. O sea, básicamente tú le das información, tú dices, las personas tenían chaquetas con esta textura de piel, de tela. Y cuando reconstruye, hace el zoom y la inteligencia artificial pone la textura sobre la ropa. Y reconstruye las caras y hace todo entonces no necesita alta información de base para poder llegar a la resolución, y el problema es cómo interpretas tú eso a futuro. Pero, por ejemplo, dijeron que Kodak iba a reiniciar la fabricación de rollos de película a color y de diapositivas. Y eso se quedó. Claro. ¿Tú crees? Es que mientras Tarantino quiera seguir grabando en cine, va a haber una máquina prendida para seguir trabajando en fílmico. Y eso no tiene ningún problema. Al contrario, me parece una cosa maravillosa, porque lo que estábamos hablando ahorita, los proyectos de Méliès nos siguen pareciendo cándidos y nos siguen pareciendo torpes, pero es muy difícil que una inteligencia artificial de hoy vuelva a tener esa magia de esa producción primaria. Y eso me parece lo bonito. No es posible de emular esa magia. ¿Y tú crees que en el futuro a alguien se le puede ocurrir decir, bueno, un fabricante, voy a fabricar un VHS para recuperar lo poco que quede? Sí, seguro lo van a hacer. ¿Has visto algún movimiento por ahí? Yo he buscado mucho, pero no he visto nadie que diga un fabricante, bueno, voy a fabricar un formato. De hecho, sé de mucha gente que tiene información valiosísima. Una amiga mía, Claudia Aguiar, tiene una cantidad de noticieros de televisión en VHS, y eso es un material valiosísimo. Por supuesto que sí. Y es muy difícil recuperarlo. Entonces, no habrá un fabricante, no sé. Pues hay comunidades que están como conservando algo de eso. Sin embargo, no. Para serte muy honesto, que tenga así una noción concreta de alguien que esté trabajando de esas tecnologías, no. Miguel, explícanos, digamos, con todo esto que está pasando, digamos, cuando tú arrancas con la parte de infogramas, en ese momento de infogramas, ¿cómo es que se genera ese proceso y cómo fue que tú ganaste esos premios? Digamos, con todo eso que están diciendo ahorita, que se está perdiendo la información, que no la han podido recuperar. En ese momento, con esos infogramas, ¿dónde están? ¿Qué pasó con eso? Yo no encontré nada de eso, ese material. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde participaron? ¿Cómo fue la aceptación del público? ¿A cuáles infogramas te refieres? ¿A los que he desarrollado yo? Sí, a los que ganaste. Dice que hubo unos premios internacionales que habías ganado en esa época, y sobre todo el de Francia, que decía que fue el trabajo. Correcto. Pues ese trabajo lo tengo yo guardado en un cassette de Betacam y ahorita me toca reescalarlo y reconvertirlo para poder salir adelante a una conversión un poco más, digamos, más actual. El problema es que es una animación. Hace poquito tuve una experiencia muy bonita. Hice la película de la conversión a 2K de una película que estaba en mini DV y en CD, o sea, una de calidad muy baja, que era un documento importantísimo. Era el detrás de cámara de la vendedora de rosas. Se llamaba Poner a actuar pájaros, y lo convertimos a un formato de cine y lo pasamos a 2K. El proceso de conversión es muy complicado porque a uno le toca meterle inteligencia artificial, algoritmos para escalar el material, convertirlo a 2K y a los estándares de cine. Es un camello largo. Casa Herrero, hasta donde palo, tengo que decir que no lo he hecho con mis obras todavía. Y cuando empiezas a concursar, ¿en qué año es? ¿Cómo fueron los premios que ganaste en Francia? ¿Cómo es que tú apareces en esa enciclopedia que me contaste como uno de los artistas más importantes acá en Colombia a nivel de videoarte? Quiero hacer una salvedad. No es que sea uno de los más importantes, sino soy el único que ha ganado premios internacionales con animación.
Porque no, aquí importante Javier, que de verdad tiene una trayectoria y que ha trabajado el proceso del videoarte. Yo soy un animador. No, es que hay que decir las cosas como son. Yo en algún momento tuve, digamos, unas discusiones serias con trompeteros cuando él era jurado en el festival de videoarte que se hizo en Bogotá, no me acuerdo, en el 98. Él decía, hermano, pero qué vaina, usted no está haciendo videoarte, usted es un animador, usted hace infografía. Y lo cual es completamente cierto. El videoarte y la infografía tienen disciplinas completamente diferentes. Ahora, obviamente, yo tengo una visión artística de la animación y encajo dentro de esa área, que son las artes digitales, pero técnicamente yo no soy videoartista. De hecho, no me puedo considerar videoartista porque bueno, tengo mis criterios de lo que es el arte. O sea, yo tampoco involucraría el trabajo que he hecho en comerciales de televisión o en cine como videoarte, porque pueden ser también una forma de arte, pero no son videoarte específicamente. Es una disciplina muy compleja. Pienso que aquel que está calificado para hablar de eso es Javier, que sí lo ha tomado como una disciplina personal. No, yo me tuve que ir para la publicidad para no quedarme sin comprar juguetes. Yo era víctima también de la obsolescencia programada instantánea. Yo iba a Bogotá a hacer unos cursos de animación en Animator en esa época, pues que era lo último para ser un infografista. Claro, para ser un infografista como tú, porque eso era lo que nos interesaba, hacer esa tipo, lo que llamábamos multimedias en esa época. Claro. Y yo llegaba y a los 3 meses había unos adolescentes que ya manejaban, era el 3D Max Studio, y uno ya estaba pasado de moda. Pasábamos de moda muy rápido. Entonces era otra época. Yo creo que era una época como de mucho acelere tecnológico, y eso era maravilloso, porque era como decían ustedes ahora, era explicarle a la gente. A mí me tocaba explicarle a la gente de una agencia donde yo trabajaba, decirle, viene una cosa que se llama escáner, viene una cosa que se llama Commodore Amiga, que eso sirve para editar, era maravilloso. Miren, por ejemplo, eso que se está viendo al fondo, eso era en una resolución bajísima, pero para la época era un descreste, porque era poder transformar la imagen de video, apropiarse uno de la imagen. Eso era maravilloso, poder transformar colores, poder transformar formas, utilizar cámaras esto se hizo con una especie de cámara de vigilancia que tomaba cuadro por cuadro. ¡Qué maravilla! Y era muy interesante porque el computador ya era hecho en el computador, pero que era una máquina que apenas estábamos entendiendo que eso servía para lo gráfico. Te cuento que yo fui distribuidor para Colombia trabajé con los distribuidores para Colombia de Commodore Amiga. Y yo fui beta tester de Lightwave 3D. O sea, yo fui de los que empezó esa historia. Me acuerdo que un día me pusieron del Commodore, claro. Del Digipaint. A mí me pusieron a competir. Nelson Ramírez, ¿te acuerdas? El animador. Me puso a mí a competir en contra de Nelson Ramírez, en contra del Alias. Y yo, imagínate, en el año 96 estaba desarrollando estos procesos de animación tridimensional. Esto que estamos viendo que es una de mis obras. Esta la hice en el año 96, creo 98, fue esta obra. Y pues Nelson Ramírez llega y me dice, a ver, los voy a dejar 1 hora y el que haga el mejor trabajo gana. Y me puso al lado del Silicon Image, que era el Alias, con una máquina así fucsia galáctica, la cosa más impresionante. Nunca había visto una pantalla en mi vida. Era una pantalla de 16 pulgadas. O sea, hoy en día no es nada. La mía era una pequeñita de 14. Pero entonces el tipo llega y dice, tienen 1 hora, y cuando regreso a la hora, el tipo mira el del Alias y dice, mire la calidad del Alias, esta es una cosa muy berraca. En cambio la tuya no tiene la misma calidad, pero tengo que decir que la imagen se ve más realista. Cuando yo espicho el botón y la vaina se mueve en la pantalla y da vueltas,
Nelson Ramírez se le aflojaron las rodillas, se sentó en una silla, salió sin decir absolutamente nada, luego entró y solamente dijo lo siguiente, dijo, quiero 2, y se fue. Al mes cuando yo regresé, el Silicon Image estaba literalmente trancando una puerta. $250,000 botados a la basura, porque Nelson Ramírez se dio cuenta que no podía competir contra la nueva tecnología que venía, y es que yo estaba con el primer aparato que podía reproducir video desde un disco duro. Era un disco duro impensable que tenía 170 megas, que costaba $3,000 y que era capaz de reproducir en video en vivo. Sí. O sea, y los renders ya eran más cortos. El gran problema es que en ese entonces el render, cada cuadro, él se demoraba 40 minutos haciendo cada cuadro y tenía que ser grabado en una máquina de pulgada con una vaina llamada el frame controller. Así se llamaban los comerciales. Entonces, claro, el tipo tenía que cobrar una plata impresionante por los comerciales. En cambio, nosotros cogíamos y fabricábamos comerciales muy fácil y muy rápido. O sea, yo terminé de alguna forma con esa tecnología rompiendo el mercado. Y fue muy duro. A mí Nelson Ramírez me lo dijo, tú acabaste con el mercado. Pero yo, ¿por qué? Yo no soy el que ha fabricado esos computadores. Esos computadores salieron solos. Eso era Commodore. Commodore Amiga, sí. Y yo era como de el experto más grande que había en Colombia de este programa de animación llamado Lightwave. Pues esto hoy en día lo veo y ni siquiera es el render malo de un videojuego. es impresionante. Sí, sí. Pero para el 96, el año 96... Para el 96 era lo máximo. Claro, por supuesto. Pues, claro, era la locura. Ya en Europa, pues, y en Estados Unidos se hacían cosas, pero aquí no todo el mundo tenía esos equipos. También aquí empezaron a llegar a Teleantioquia y a Iris. Equipos muy sofisticados de animación. También me pasó otra anécdota muy divertida. Yo confundí a Diego Amaral, que era el director artístico de la revista Número. El tipo sacó adelante bueno, yo lo confundí con otra persona y nos pusimos a hablar, porque yo lo confundí con un tipo que trabaja en televisión. Entonces el tipo me decía, no, es que yo tengo el mejor computador del mundo, que es un 386, imagínate, un 386. Yo le digo, no, es mucho mejor el Amiga. Nos pusimos a pelear, casi nos vamos a los puños físicamente, y me invitó y le dije, mire, yo hago mejores gráficos que usted y no me joda con su 3D Max. Cuando el tipo vio lo que estaba haciendo, me dijo, tanto tiene razón que le voy a dar la portada de la revista número 4. Y la portada de la revista número 4 la hice yo. Creo que soy el único que ha hecho una portada de la revista Número, que no ha sido Diego Amaral. Y eso es una historia muy bonita, porque viene de una confusión, unos tragos bien tomados en una discoteca y un momento bien interesante, ¿no? Ay, muy chévere, muy bueno eso. Digamos, cuando empieza ese movimiento artístico, digamos, para que también la gente yo creo que hay gente joven que, digamos, hay conceptos de máquinas y todo eso, hoy en día ustedes lo tienen el conocimiento. A nivel artístico, cuando empiezan las bienales de Coltejer en Medellín, que se empieza por el lado artístico de creación, empiezan a generarse unas apariciones del videoarte también, en el 76 creo que es, en el 76... empieza en el 70, la segunda edición de la Bienal de Arte de Coltejer, empieza a mostrar las primeras piezas de videoarte, empieza también el Centro Colomboamericano en el 76 con una exposición muy interesante. Entonces empiezan las figuras como Raúl Marroquín, y hay una persona muy importante que yo creo que es el que más ha generado esa lucha por la memoria histórica del videoarte, que es Gil Charalambó, ¿no? Esa ha sido la persona como que siempre ha estado pendiente. Claro, es más, el año pasado en el Museo de Antioquia tuvimos la oportunidad con Javier Cruz de estar en una exposición impresionante, lleno de pantallas, estaban una cantidad de obras de videoartistas. Yo nunca he visto eso aquí en Colombia. Y él generó un libro muy interesante que se llama Aproximaciones a una historia del videoarte en Colombia, del 76 al 2000. Este libro lo tiene IDARTES, está publicado por IDARTES. Es importante que la gente que quiera acercarse a esa información, es un excelente libro, lo voy a mostrar acá.
De por sí la portada ya es algo fantástico, es una cosa surrealista. En esa ocasión, en el Museo de Antioquia, fue una oportunidad muy interesante ver las obras de muchos videastas. Fue un diálogo que estuvo Javier Cruz, estuvo Chalarambó, estuvo también Restrepo. Entonces, ¿cómo fue ese paso a las exposiciones, Javier? ¿Cómo fue que empezaste a entrar a todo ese movimiento de exposiciones, de creación, de instalaciones, que es como lo que más te hace referencia a tu trabajo? ¿Cómo es que empezaste a entrar en ese medio artístico en esa época de los 70? ¿Cómo fueron tus estudios de Yo realmente empecé en el videoarte en el año 84. O sea, fue como la época académica cuando empecé a explorar. Para mí el videoarte tiene un punto de partida como del primer espacio que abría esa posibilidad, fueron las bienales de arte, de videoarte, del Museo de Arte Moderno. Eso fue a finales de los 80s. Y eso marcó una época muy importante para los pocos que hacíamos videoarte en esta ciudad. Y yo creo que en Colombia también, mucha gente mandaba. Y nos dio la posibilidad de conectarnos con personas de otros países, porque traían invitados de Europa, de Estados Unidos, y ahí digamos que nos conocíamos con otras personas que estaban interesadas en esto, que era digamos un círculo no muy cerrado, sino que era muy escaso. Era muy poquita la gente que trabajaba con video. Después se volvió una especie de moda, todo el mundo quería trabajar con video, pero no había mucho respaldo efectivo como para que hubiera muestras o que hubiera eventos. Si uno mandaba un video para una exposición, le decían traiga el televisor, traiga el VH, traiga las pantallas. Uno tenía que llevar todo, uno tenía que llevar los juguetes, como digo yo, pero no había como ese apoyo para abrirle el espacio a otra manifestación, a otra forma de contar cosas con el arte. Uno tenía que arreglárselas, uno tenía que llevar la instalación entera. Al pintor le ponían el clavo, por decirlo, pues no es peyorativo, sino que tenía su pared y tenía donde colgar. Pero el videoartista siempre era, no, usted estorba aquí, como esos cables tan feos, ¿cómo vamos a poner ese? Sí, yo recuerdo esa época, era una vaina terrible. ¿Cómo se rebobina? Sí. A mí, cuando participé en el Salón Nacional, cuando eso, por decirlo de alguna manera, el aeropuerto La Herrera quedaba muy lejos. Yo vivo aquí a unas 10 cuadras del aeropuerto, pero en ese tiempo había que ir hasta el centro y coger otro bus y darle como la vuelta a Medellín para llegar, y todos los días me tocaba ir a prender el computador, los televisores y sincronizar las imágenes para mostrar mi obra. Entonces me llamaban y me decían, Javier, venga a prender el televisor. El día que yo no podía ir no había obra. Entonces mira que las cosas van cambiando y van evolucionando, ahora es más fácil mandar una memoria USB y ya te la entienden y te lo creen. En ese tiempo no, era muy difícil. Pero bueno, eso es un aspecto quejumbroso de mi historia, pero que es cierto y que así fue como pasó. Y tus compañeros de esa época, porque tú eres muy amigo de Marroquín, ¿no? Digamos, esos artistas que empezaron a salir del país, ¿cómo fue esa relación, ese ambiente cultural en esa época en Medellín? ¿Cómo se vivía con tus compañeros? No, yo a Marroquín lo conocí ya ahora, hace poquito. Marroquín es de una generación anterior a la mía, pero Marroquín era de Bogotá. Nosotros en Medellín teníamos un circuito muy pequeño de videoartistas o de gente que trabajaba, todos muy encerrados. Yo también fui parte de eso. O sea, uno de videoarte no hablaba con mucha gente, uno se encerraba en la casa. Yo era muy noctámbulo, yo trabajaba de noche en mi casa. ¿Ah?
Trabajabas de noche, ya no. Todavía soy un nocturno. Y, y yo desarrollaba mis cosas, mis trabajos de noche. Y tuve la fortuna en una época que trabajaba en una agencia y tenían los juguetes. O sea, el dueño de esa agencia se llamaba Publix. Ah, Publix. Álvaro Vargas. Me suena, sí, me suena mucho. Y entonces este man, que compremos un sintetizador y tan el sintetizador, que compremos una cámara Super VHS, que en ese tiempo era muy escaso, compremos la cámara de Sur. Entonces yo tenía a mi disposición todos los juguetes y tenía un super estudio gigante. Entonces, esas imágenes que están viendo allá al fondo fueron hechas en ese estudio que era inmenso. Uno no abarcaba más de 3 metros de ese estudio porque medía como 15 metros. Era un sinfín gigante. Y en ese lugar yo pude desarrollar muchos trabajos porque los podía editar en 3/4. Si yo hubiera sido un mortal cualquiera, yo no hubiera podido editar. Para mí, yo no tenía acceso. Hola. Hola, sí. Yo no tenía acceso a una máquina de 3/4, nunca. No, eso. Pero por intermedio de esa empresa me daban unas horas para yo poder editar y me prestaban camarógrafos y me prestaban lo que yo necesitara. Pero eso fue pues un accidente de la vida maravilloso y bueno, eso me permitió hacer unos trabajos que fueron los que desafortunadamente... Uy, te volvimos a perder otra vez. Hola. Miguel, ¿cómo fue la época? Para ti, ¿cómo fue esa época con los artistas? ¿Te alejaste, te metiste en la publicidad? ¿Qué frecuentabas tú en Bogotá? ¿Dónde estabas tú en esas épocas de bienales, de propuestas artísticas? ¿Cómo veías ese mundo en esa época? Uy, es un tema complicado porque yo arranqué como artista plástico haciendo escultura y tuve una transición de ser escultor tridimensional a ser escultor tridimensional virtual, convirtiéndome en animador. Entonces la animación nunca la vi como algo que yo hiciera artísticamente. Sin embargo, pues obviamente hacía mis experimentaciones y probaba con ella. Pero yo, siendo muy honesto, no lo veía internamente como una, digamos, como un trabajo de rigor artístico. Fue, por ejemplo, que mandé el video a un festival internacional que se ganó unos premios y me enteré muchos años después cuando otro videoartista me dijo, oiga, yo lo vi en este catálogo que usted se ganó este premio y yo no me había dado ni cuenta. El caso es que en esa época yo nunca estuve metido dentro del campo de la publicidad. Realmente yo fui algo así como de esos tipos que son recurso de última opción. Digamos, era bastante horrible. Si no tienes presupuesto, si no tienes tiempo y además tiene que ser algo completamente espectacular, llama a Urrutia. Y eso es gravísimo porque los proyectos buenos o los trabajos que se podían hacer bien se los daban a otras personas. De hecho, para mí fue muy complejo porque era como la parte en la agencia de publicidad que no querían mostrar. Si querían hacer una campaña grande o pomposa, entonces decían, no, es que estamos trabajando con Nelson Ramírez. Pero cuando entregaban el comercial, el trabajo mío, muchas veces decían que lo estaban contratando fuera del país. Ni siquiera se atrevían a decir, es que estoy trabajando con él. A mí un día Carlos Duque me dijo, si usted no sube sus tarifas, yo no voy a poder seguir trabajando con ustedes. Yo le pregunté, bueno, ¿cuánto tengo que subirlas? Me dijo, ponle un cero a tus tarifas. Y yo le decía, pero es que no puedo. O sea, yo no tengo los equipos, o sea, yo no tengo una infraestructura de $300,000 instalada con 15 personas para pagar salario. Soy una persona que tiene la capacidad de entregar esto, que tiene la misma calidad, pero lo estoy haciendo yo solo. Entonces, digamos que fue una ruptura de paradigma y eso fue lo que me hizo a mí salir del mundo de la publicidad. Ese tema de estar en los juguetes, en la agencia de publicidad grande que tiene todos los juguetes, yo no lo viví. Muy por el contrario, lo que me tocó vivir a mí fue el tema de hazlo tú mismo.
Yo mismo me fabricaba mis equipos, me fabricaba mis soportes, yo mismo me armaba mis mismos computadores. Como estaba trabajando con Commodore Amiga, que era una tecnología revolucionaria para la época, pues me permitió estar al pico de la tecnología, pero después era vaya a Unilago y compre su máquina, ármesela usted y busque cómo hackear el sistema, cómo hacerle overclocking al computador para que pudiera rendir y competir contra las máquinas grandes. Entonces yo era el tipo que tenía un computador de $3,000 y competía contra el tipo que tenía una máquina de 300,000. Entonces, claro, a mí me ponían enfrente de un Wavefront o me ponían enfrente de un Alias y yo obviamente les ganaba, no solamente por calidad sino por precio. Yo definitivamente un cero por debajo de ellos. Y ese es lo que está viviendo la gente de hoy. De hecho, hoy en día hay un problema muy serio con eso, que no estamos pagando lo que sabemos, sino estamos, no sé, pagando el tiempo. O sea, que no hay un concepto de tarifa, no hay un reconocimiento por el trabajo artístico que hay detrás de los procesos. Se vuelve todo muy mecánico, ¿no? Como entrar, ¿quieres un logo? No, éntrate a esa página de internet que hace logos. Tú pagaste $10, bajaste el logo y listo. Ya en eso se ha vuelto la tecnología moderna. Y esa parte creativa ahí donde vienes, rompes con toda esa parte, digamos, del movimiento, sistema que hay alrededor. Tú empiezas a crear tus propias herramientas y eso ha sido muy importante. ¿Cómo es que llegas a ese cine recursivo que nosotros lo hemos visto en el Valle? ¿Cómo nos puedes explicar ese movimiento que has creado de que la gente pueda generar cine con un celular, con unas herramientas que empiezas tú a crear? Yo te veo a ti como un inventor también, estás creando de unos patines, estás creando como una cantidad de herramientas para cine, para el audio, para el video. Yo te veo más por el lado del video, no sé, a nivel de audio te veo con las plataformas. ¿Cómo es ese movimiento y cómo es que lo estás abriendo a la gente? ¿Cómo estás abriendo la información? Lo de cine recursivo, para que la gente sepa qué es lo que estás haciendo a nivel regional. Pues venga, les comparto un poco de eso. Yo monté cine recursivo como una estrategia para intentar proteger mis inventos. Esto que estamos viendo es la página. Un momentico, quito este. Perfecto. Esta es mi página. Cine Recursivo es una comunidad abierta, libre y participativa donde cualquier persona puede intercambiar y compartir conocimientos, información, recursos, todo lo que se necesite. Es el lugar en donde yo estoy compartiendo todos los aparatos que he fabricado. Por ejemplo, este que estamos viendo es el más famoso, es el famosísimo y nunca bien ponderado Cristo. Es un estabilizador de cámara que cualquiera de ustedes puede fabricar simplemente con piezas de bicicleta o con equipos que se consiguen en la casa. Todo esto es concepto libre. Un poco el tema, lo que ocurrió fue que un día yo quería patentar mis equipos y le pregunté a un amigo cómo hacía para patentarlos y él me dijo: utiliza la patente de los pobres, simplemente libera tus planos y tus diseños en internet y gracias a eso vas a inventarte un mecanismo para poderte defender de las personas que quieran piratear tus equipos. Ahora Cine Recursivo pues es una comunidad. Miren, estoy en una campaña loquísima, quiero hackear a YouTube, quiero defender lo que denomino contenido de valor y quiero que la gente tenga la posibilidad de conocer más información técnica, tutoriales, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si quieres saber sobre producción con celulares, entonces aquí hay un resumen de diferentes contenidos que tú puedes consultar y que puedes seguir para poder hacer producciones. Esto es colaborativo, es una estructura wiki, o sea, estoy buscando que se pueda trabajar en colaboración con otra gente y con otras personas en diferentes lugares. Eso es cine recursivo. Que es muy importante el tema de la comunidad, ¿no? Y nosotros somos, digamos, siempre estamos repitiendo que si no tenemos los aparatos, no tenemos como digamos, las personas que estén ahí con el conocimiento que necesitamos, nos unimos y generamos unas propuestas entre todos. Y Javier, pues también por el lado de Medellín, en lo que conocí, también está generando unos espacios, está generando unas propuestas, también con lo de la ropa, ¿no? Tú me estabas hablando también del arte que estás generando con esas propuestas impresas.
Y cuéntanos de eso, de ese paso ahorita. Obviamente estás liberando también la información, para eso tenemos el taller la próxima semana, donde podamos recuperar esos elementos. No nos limitemos que si no tenemos plata para comprar un buen computador o una buena cámara, no podemos generar una buena propuesta, que en este caso es audiovisual. ¿Cómo es ahorita esa etapa tuya, Javier? Digamos, ¿qué estás haciendo en este momento con lo de los vestidos, con tu propuesta con tu socio, con Espiral? ¿Cómo es que estás trabajando ahorita? Bueno, esto es parte como de la recuperación de mi propia memoria. Cuando unos chicos hicieron una investigación, Julián Bedoya exactamente hizo una investigación sobre videoarte con un equipo de trabajo que se llama ahora En Corto Audiovisual, en ese tiempo tenía otro nombre, y ellos hicieron una investigación y digamos que ese fue el momento en el que yo no sabía que yo había sido pionero del videoarte en Medellín. Yo no sabía, la verdad, yo no sabía. Ellos fueron los que investigaron. Yo no había, o sea, yo hacía las cosas, pero yo no indagaba sobre eso. Entonces, toda esa información que quedó guardada en mi archivo, aquí en mi casa, ahí en un cajón, en vivo con ellos, yo hice como una arqueología de mi propio trabajo. Entonces encontramos fotografías, encontramos diapositivas y yo me acordaba que yo siempre quería que esos dibujos que yo hacía, no sé si tienen por ahí, ahora les muestro estos dibujos que yo hacía en ese tiempo. Yo quería que tuvieran otro soporte, es decir, yo siempre pensaba que el arte debía ponerse, digamos, en una ropa, en una camisa, en un vestido. Y de hecho, trabajé mucho tiempo en el gremio de la moda, pero por otras razones, por publicidad. Y ahora, cuando volví a reencontrar esas imágenes, dije, voy a hacer unos vestidos y voy a hacer unas camisetas como esta y unas chaquetas, porque siempre pensé que el arte debía estar en otros soportes y en otras formas de hacerlo visible, multiplicarlo y que fuera diferente al cuadro pegado en la galería, único, exclusivo, encerrado, metido, sino que una obra puede estar en una discoteca o una obra puede estar en un bar, puesta o llevada por alguien. Esa era como mi idea en ese momento. Y ahora lo estamos haciendo. 34 años después, esas imágenes las rescaté y son las que estoy haciendo. A eso estoy dedicado ahora en una parte. Y a lo otro es que seguí dibujando, ya no con una máquina como la de antes, sino con un iPad Pro, que eso tiene un lápiz, y eso era lo que yo había soñado toda la vida, dibujar con una máquina que tuviera un lápiz, así de sencillo. Los Qué talleres, bien. Javier, ¿cómo es el proceso tuyo de compartir como toda esa experiencia con las instalaciones? También, yo... Háblanos del taller que vamos a dar contigo. ¿Qué es lo el taller? Bueno, el taller pretende una cosa. Yo, a raíz de ese proceso que tuve con estos chicos de hacer un documental que hicieron sobre mi trabajo, yo dije, bueno, yo tengo que tomar responsabilidad con esta cuestión. Abandoné muchas cosas que estaba haciendo y dije, voy a volver al mundo del arte. Y la gente siempre me preguntaba, bueno, realmente a mí no es que me guste lo viejo, siempre me ha gustado lo nuevo, pero digamos que yo tengo la memoria de lo viejo o de lo vintage o de lo antiguo. Entonces debo tener también como una responsabilidad con los chicos y explicarles cómo era eso, cómo era ese proceso de grabar, editar en cinta, adicionar el sonido, cómo lo grabamos por un lado y por el otro. Y también descubrí que cuando hacíamos esos talleres, la gente decía, o esas charlas, los pelados decían, ay, en mi casa hay una cosa vieja que es un televisor, un VH, mi papá tenía un tocadiscos. Entonces
le hemos ido como buscando que a los talleres los asistentes lleven esas máquinas para usarlas, cámaras de video viejas, cámaras de 3/4, de 3/4 ya es muy difícil, pero sí he estado en lugares donde hay gente que lleva cámaras de VHS, que son muy escasas. O una vez un señor se me apareció con una cámara de Betamax, que eso es de los años 80, principios de los 80, nueva. Una Betamovie. Una Betamovie, nueva. Nueva, sin usar. Fue mi primera cámara. Yo me volví loco con esto por culpa de una Betamovie que teníamos en la casa. Esa cámara se quedó guardada porque el hijo le decía, eso es muy delicado, yo cuando vaya a Colombia le explico cómo se maneja, y la cámara está nuevecita. Entonces hemos tratado como de rescatar eso, de darle uso. Acordate que eran unas cámaras grandísimas con un portátil, como llevar un maletín en el hombro, era una cosa pesada, un cable pesado. Entonces eso es muy interesante, y también decirle a los chicos, bueno, aquí está el celular, con el celular también se pueden hacer cosas. Hemos hecho como mezclar esas viejas tecnologías con las nuevas tecnologías. Mi ejemplo es utilizar un iPhone 4 que ya es obsoleto, utilícelo como cámara de video, utilícelo como pantalla de video, porque eso ya no le va a servir ya no le admite las llamadas de WhatsApp, que es lo que todo el mundo quiere ahora. Sí. O utilizar equipos obsoletos. Aquí hay un lugar en la plaza minorista donde venden cantidad de televisores viejos, y eso es un lugar muy especial. Entonces el llamado es como, bueno, rescatemos esos equipos, los utilizamos, y yo tengo una idea, un concepto que se llama último uso. Démosles un último uso antes de su entierro. Definitivo. Claro que sí. Debe ser muchos equipos para enterrar por allá, Miguel, ¿me los puedes prestar? No, yo los tengo todos aquí atrás. No sé si alcanzan a ver. Miren, allá está. Sí, se alcanza a ver. Sí. Esta es la BX1000, la famosa BX1000. Aquí tengo una XL1 de Canon. Allá tengo una. Es una maravilla. Miren. Yo tuve una XL1 de Canon. Me la robaron. A mí me robaron una XL2. Esa fue la cámara que se hizo famosa porque apareció en una película del Apolo, ¿qué? En una película de Apolo. Sí, yo me acuerdo de esa anécdota, claro que sí. Sí, entonces un cliente nos decía, no, tienen que grabar con esa cámara el video de la empresa. Y nosotros le decíamos, no, pero es que esta de 3/4 es mejor. No, pero es que la que apareció en la película de Apolo es la mejor. No, entonces, pero era muy superior esa cámara que cualquier 3/4 de la época. Se la llevaba de lejos. Era muy buena. Sí, era una cámara. Miguel, ¿qué consejos tienes para, digamos, estas generaciones que están aquí viviendo toda esta tecnología? ¿Qué consejos tienes, digamos, para que puedan crear obra, puedan generar propuestas? ¿Qué crees que deberían hacer o que podríamos hacer fuera del ejercicio de comunidad, que para nosotros es muy importante? ¿Qué dices que puedan guiarnos como para empezar a generar propuestas sin tener tampoco mucho dinero como para poder invertir en equipos? Pues yo pienso que la única forma de hacer es haciendo. O sea, uno no debe ponerse con pendejadas y de verdad sacar adelante las cosas como se puedan. Porque el mayor problema que tenemos es que pensamos que necesitamos A para lograr B, y eso es completamente falso. Nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual podamos simplemente arrojarnos al agua y arrancar, hacerlo de una. Si tienes un celular es suficiente, si tienes recursos limitados es suficiente. Ahorita estoy trabajando con una gente en Manizales. Unos muchachos me decían, es que no tengo nada. Yo les decía, ¿tienes un WhatsApp? Sí. Listo, haz una captura de pantalla de los textos y crea una historia con eso. Y los muchachos están
escribiendo libretos y actuándolos con mensajes de texto que capturan en la pantalla del WhatsApp y convirtiéndolos en videos. Entonces pienso que hay dos barreras, la barrera creativa y la barrera mental. La barrera mental es el no puedo y uno la tiene que romper. Así de simple. La única forma de hacer las cosas es haciéndolas, no hay más. Sí, claro, completamente de acuerdo. ¿Y tú, don Javier, cómo ves ahorita? ¿Qué consejos tienes? ¿Cómo ves que podemos hacer? ¿Qué herramientas? Sobre todo que tú tienes mucho juguete y siempre estás jugando con los aparatos que tienes a tu alrededor. ¿Qué consejos nos darías? No, yo repito lo que dice Miguel, es el hacer. Es el hacer. Dedíquese a hacer. No, yo creo que hay que perder un poquito el miedo como a la crítica o a lo que digan los curadores. Yo a veces soy un poquito crítico con eso, como la orientación. Tú sabes que soy un poco fastidioso con ese asunto de los curadores y de los críticos, pero yo pienso que lo más importante es el hacer. La crítica es fácil y el arte es difícil. Estoy de acuerdo totalmente, las herramientas son el iPhone, el iPad, pero si tienes una cámara vieja en tu casa, pues disfrútala, que a eso le queda poco tiempo. Ensaye, experimente, dañe cosas, desbarate. Ya las cosas no se pueden desbaratar como antes, pero si se encuentra algo por ahí antiguo, desbarátelo y mire cómo funciona eso. Eso me parece muy chévere. Yo toda la vida en mi casa desbaraté cosas. Mi papá lo único que me obligó a estudiar fue que me dijo, haga un curso de electrónica para que cuando vuelva a armar eso no deje tornillos por ahí tirados. Pero era como esa cosa de hacer y de desbaratar y de buscar qué había detrás. Yo me siento muy frustrado cuando no puedo desbaratar un celular, porque yo desbaraté televisores toda la vida y desbaraté la radiola de mi casa y disfrutaba eso. Eso me permitía como perderles el respeto. ¿Sí me entiende? Era como por ahí en ese documental que Julián me lleva a un lugar donde venden televisores viejos y yo digo, mis amigos. O sea, para mí los televisores eran los amigos, uno vivía rodeado de esos aparatos. Entonces mi invitación es como hacer. Yo no le daría consejos a los jóvenes, yo les diría, hagan y muestren y compartan. Yo tenía muy pocas personas para compartir como mi trabajo, porque la gente hablaba de pintura o de grabado o de escultura, pero los que hacíamos videoarte éramos como ahí, como, bueno, pues por los laditos. Pero ahora hay mucha apertura a eso. Ahora uno puede tener un canal de video. A mí me da rabia que la gente no tenga. En mi tiempo, para uno hacer una exposición había que rogarle a una galería. Ahora uno monta un canal de YouTube y muestra sus cosas y ya, súper, qué bueno. Bueno, pero no estoy tan de acuerdo con eso, ¿sabes? Hay un problema muy serio y es que existe una especie de proceso de veto digital. No me estoy refiriendo a la cultura de cancelación o algo de eso, sino un veto digital que parte directamente desde la censura comercial que están haciendo las plataformas. Entonces es cruel que tipos como yo, que estamos desarrollando contenidos de valor, hacen videos y son vistos por 50 personas, o como este material que estamos haciendo tan interesante. Ahorita nos pasó una cosa mientras estábamos en vivo. Salió un mensaje diciendo, qué pena, estamos bloqueando esta transmisión en vivo porque usted está poniendo material que está protegido por derechos de autor. Y era la música que estaba sonando al fondo del video de Méliès. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Y era una música que estaba muy bajito. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos en este momento 5 personas conectadas porque la plataforma nos vetó por estar compartiendo un contenido clásico como los de Méliès. Pero el tema es que si esto fuera un video de Minecraft, o sea, de algún videojuego de los que juegan los chinos hoy en día, tendría cientos de miles de visualizaciones. O si estuviésemos haciendo algún tipo de promoción de odio político,
automáticamente tendríamos miles o cientos de miles de visualizaciones, porque las plataformas le están colocando el foco a eso. Se están olvidando que nosotros somos gestores de cultura, que estamos construyendo conciencia, que estamos construyendo historia. Ahí hay un tema bien delicado con eso. Hay una censura mediática. Sí. Antes, por lo menos tú podías pagar por eso, hoy en día ya no. Yo creo que eso es importante, ¿no? Digamos, nosotros como gestores empezar a mirar cómo podemos de alguna manera, lo que tú decías, hackear ese sistema, ¿no? ¿Qué son las propuestas que podemos hacer? Porque yo pienso personalmente que no nos podemos... Todos somos inquietos acá, somos curiosos, yo creo que hemos pasado por unos periodos de siempre estar mirando qué es lo que hay. Y ahí es donde nosotros entramos como a generar ese contrasistema, ¿no? Yo completamente pienso que la comunidad es importante en ese paso. Si nos aislamos como tal, eso es lo que muchas veces se busca, ¿no? Que no generemos esa comunicación. Y está bien, nos pueden bloquear, es algo que va a pasar, pero vamos a seguir ahí resistiendo, y no solamente resistiendo, creando. Yo creo que la creación como tal es algo que nos une para estar aquí. Y eso es lo que necesitamos, no repetir tanto el discurso que todo está mal, está negativo, aíslate, no salgas, no creas nada. Entonces ahí es donde empezamos a generar los espacios. La comunidad, muchachos, a los que están escuchando, únanse, compartan, disfrútenlo. No es todo para vender. Vamos a abrir... Por ejemplo, perdón, yo quiero hacer una contrapropuesta, y es que yo, por ejemplo, no subo nada a YouTube. A mí no me gusta. No, yo prefiero compartirlo directamente. Cuando a mí me piden Javier, vos tenés la copia del video, yo lo mando directamente. También es uno como generar su propio espacio, ¿cierto? Y su propia forma de difundir. Tal vez yo soy más encerrado, más guardado en la vida, pero yo animo a la gente pues a que se meta a esas plataformas, pero igual también, como dice Miguel, sí, hay una censura, hay una restricción muy grave, pero es como, hay que resistirse a eso. Yo creo que hay que hacer resistencia también. Y como en esa época hizo Melier, ¿no? En esa época no había Psycho, ¿no? Entonces empezar a... No había Psycho, sí. Sí, para los amigos de Psycho. Pero bueno, aquí hay un problema muy serio, y es que la forma en la que nos están bloqueando es simplemente no mostrándolos. Es que ya no se trata de censura, porque no es un proceso de censura, es un proceso de cómo la gente ella misma se está estupidizando con contenidos estupidizantes. Y gracias a eso le están mostrando a las plataformas que en teoría son los contenidos que quieren ver. Pero no tenemos una cultura nosotros internamente para poder desarrollar unos parámetros de consumo que sean concretos. Eso es lo que yo estoy proponiendo aquí en la campaña de YouTube. Yo estoy proponiendo que entre todos desarrollemos una cultura de consumo de contenidos. O sea, hackear a YouTube es algo muy simple. Solo consumir contenidos de valor, solo compartir los contenidos de valor, y lo más importante, seguir a los autores e interactuar con ellos. Porque es que si nosotros no estamos creando unas pantallas de contacto y comunicación con los autores, nos vamos a morir. Es un poco lo que estoy tratando de hacer aquí, dándole visibilidad a las personas que desarrollan contenidos de formación y de capacitación cinematográfica, que encuentran los principales canales que hay en el mundo y los principales temas con información para que todos podamos compartir esa información. Por ejemplo, aquí tengo recomendaciones de cómo hacerlo y cuáles son los parámetros que deberían llegar. Sí les recomiendo que sigan la campaña y que ayuden a sacar adelante este proceso que es duro. Es duro para los que estamos creando contenidos. Sí. Bueno, Miguel, aquí hay unas preguntas que ya, digamos, los que quieran aprovechar a Miguel, a Javier, nos pueden escribir. Aquí hay una pregunta para Miguel. Dice, bueno, gracias por el espacio, Javier, Miguel. ¿Qué alternativas de software de edición nos recomiendan para post de video o sonido que den buenos resultados? Miguel.
Bueno, la primera, probablemente la más importante, sería el DaVinci Resolve, que tiene una versión gratuita que es directamente competitiva con la segunda herramienta que probablemente es el estándar de producción en este momento para los independientes, que sería el Premiere. Adobe Premiere es la herramienta que yo utilizo. Yo tengo la suite completa, yo la pago. Tengo una filosofía y es piratea todo lo que quieras piratear, pero compra las herramientas con las cuales trabajas. La herramienta que te dé dinero, págala. Luego existe una herramienta llamada KineMaster desde celular que es brutal. Es probablemente para mí la mejor herramienta que hay en celular en este momento para editar. Muchos de los contenidos que yo comparto los edito directamente desde el celular en KineMaster. No sé, Javier, ¿qué? Yo soy un pasado de moda de Apple. Trabajo con Final Cut. No me gusta el viejo, no me gusta el nuevo, me gusta el viejo. Por eso tengo un computador viejo y me paso la media de la mitad de la vida aquí en este iPad. Y yo creo que terminaré viejito editando en el celular. Es lo que me parece como que ya esa es la herramienta. Para mí ya es más cómodo trabajar en el iPad que en un computador. Me lo puedo llevar a toda parte. Eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo siempre soñaba. Entonces ahora lo estoy disfrutando. Yo disfruto infinitamente de eso. También me gustan los chécheres viejos, pero me gusta eso. Además el iPad me da la posibilidad de tener sintetizadores, música. Pues yo no soy músico, pero me gusta explorar con la música, bajar software, mezclar cosas ahí mismo en las maquinitas de edición como el iMovie, que es muy sencillo y se le puede, inclusive cuando hay trabajo con comunidades uno les explica, vea, ustedes pueden trabajar con esto muy fácil, con esta herramienta. Es correcto. Entonces, el iMovie es maravilloso, es una de las herramientas más potentes que he visto para la producción independiente y está directamente ahí disponible en la plataforma Mac. Es que a veces lo que decías ahora, Miguel, es que nos quedamos esperando el último equipo, la última cámara, y no, toda la vida vamos a quedar a estar esperándola. Hay mucha cosa nueva, maravillosa. Yo no soy del lado Android porque nunca aprendí a manejar un PC o un Windows, pero siempre yo pasé del Commodore al Apple, entonces ahí me quedé. Y eso me marcó. ¿Cuál Commodore tenías? Commodore Amiga 2000 y 4000. No, Amiga 2000 y 4000. Y el otro que era como un tecladito, pero ese era muy pequeño. Sí, era bonito. Pero mira que la memoria de esos equipos en esa época era 128K o una cosa así. Sí, claro, era maravilloso. Pero funcionaban. Funcionaban perfecto y nos permitían hacer cosas maravillosas. Entonces, yo me acuerdo cuando en los estudios de televisión nos decían, ahora sí pueden hacer trabajos largos, compramos un disco duro de 6 gigas. Y no sé, pues ahora 6 gigas caben en una USB. Entonces mire que se pueden hacer cosas maravillosas en un celular, en una cámara pequeña, tomar de las tablets, coger un software elemental. Y bueno, y si tienes los super juguetes, y si tienes la super Canon, y si tienes la super micrófono, también disfrútalo. Esa es como mi creencia con eso. Bueno, aquí hay un comentario de Eduardo Acosta. Eduardo Acosta es un amigo aquí de Palmira. Estamos conectados con varias personas a nivel nacional. Hay unas personas que se han inscrito de otros países. Entonces también hay que agradecerles que estén ahí pendientes. Dice Eduardo Acosta, aquí de Palmira, la inteligencia artificial ha permitido el control y la censura, pero creo que por eso la importancia de crear comunidades basadas en el amplio criterio. Nos comparte ahí Eduardo Acosta. Eduardo hace una labor muy interesante aquí también en Palmira, es un creador, un gestor. Y bueno, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Y tú que hablas tanto de la inteligencia artificial, amigo?
Miren, si existe una barrera peligrosa, difícil y probablemente definitiva para la raza humana en este momento es la inteligencia artificial. Hemos avanzado de principio de año a ahora, no una, ni dos, ni tres veces, 40,000 veces lo que habíamos avanzado en todo el tiempo. El gran problema que tenemos de esto es que existen dos tipos de vertientes. Una que es OpenAI, que es la empresa de Elon Musk, que está sacando unos módulos llamados GPT-3, que son módulos de lenguaje natural. Ya en este momento superan el test de Turing. Y el gran problema que tenemos es que Zuckerberg, por parte de Facebook, está sacando unos nuevos prototipos de gafas con los cuales se va a poder hacer reconocimiento del espacio real y básicamente van a alimentar módulos de inteligencia artificial que conocen todo el mundo. El gran problema con esto es que el control es completo. No nos estamos dando cuenta que Cambridge Analytica puso a Donald Trump como presidente. No nos estamos dando cuenta que aquí en Colombia el referendo de paz fue manipulado directamente por Cambridge Analytica y por estos procesos y que fueron culpables del Brexit. Esto quiere decir que nuestra mente está siendo manipulable por medio de conceptos que no entendemos, porque recordemos que la inteligencia artificial maneja el concepto de caja negra. O sea, me refiero que son máquinas que funcionan autónomamente y que nosotros no entendemos cómo funcionan. O sea, yo le tengo mucho miedo a la inteligencia artificial porque... por una sencilla razón, la inteligencia artificial en este momento es muchas dimensiones más inteligente que nosotros. Ese es el problema. Nosotros como creadores pasamos a un segundo plano, a un tercer plano. Entonces es importante por eso crear. Jefferson Rengifo Mera. Sí, a ver, Jefferson Rengifo dice: felicitaciones, Miguel, que es alguien muy valioso en el audiovisual colombiano. Muchísimas gracias. No sé qué más dijo Jefferson. Dice, aquí está diciendo al final. Contenidos sonoros y musicales que Javier utilice y que pueda recomendar para Bioarte. Acuérdense que siempre hay plataformas que son gratuitas de sonido y video, ¿no? Para que tengan en cuenta que no todo es pagando, ¿no? Javier, ¿qué utilizas tú? Uy, sí, para... Javier, súper válido eso. Yo no soy de la super tecnología. Yo pienso que si tienes Premiere, mezcla con Premiere, y si tienes Final Cut, mezcla con Final Cut, y si tienes eMovie, mezcla, que eso tiene como 4 canales, creo. Pero no se está él no se está refiriendo a esto, sino a plataformas donde podamos conseguir contenidos. ¿Cómo haces tú para colocar el sonido? ¿Dónde lo coges? ¿Tú lo creas? Yo lo creo con... No, yo compro, me consigo... mira, por ejemplo, ahí se alcanza a ver. Este es un sintetizador Moog. Ahí fue muy... Momento. Este es un sintetizador... Mira, es muy interesante para los que quieran explorar, para que conozcan desde el principio. Este es un sintetizador Moog que lo bajé al iPad y es gratuito. Bueno, esto es... ahora en la pandemia lo pusieron gratis. Y este es uno de... A mí me gustaba mucho el grupo Gorillaz. Entonces sacaron un sintetizador. También se consigue casi... Mírenlo, aquí está, ya les voy a mostrar. Además el diseño es hermoso, tiene una estética muy linda y les recomiendo mirar un trabajo que tiene Björk que se llama Biofilia. Ahí se ve mucho el reflejo. Ahí es empezar a buscar. Yo pienso, a ver, como ya soy viejito, yo le digo a la nueva generación que hay que nútranse hace poquito, por ejemplo, le recomendé a una chica
bueno, yo le digo por molestar, es que hay una anécdota con los autores, que yo a unos estudiantes les puse un trabajo de video arte y les dije que buscaran los músicos que habían tenido que ver con el video arte. Entonces uno me trajo un trabajo y me hablaba de Felipe Vidrio y de Juan Jaula y de Laura Andrea, y yo no entendía qué era, y yo dije, no, si yo no sé nada de esto, yo tengo que renunciar a dar estas clases, y me di cuenta que era que había cogido el corte y pegue y los había traducido. Y Laura Andrea, Luri Anderson, Felipe Vidrio, Philip Glass y John Case, Juan Jaula. Si uno va a esos músicos viejos, encuentra mucha información. O sea, hay que partir de esos músicos experimentales, los que hacían la música. A mí me marcó mucho un personaje que se llamaba Walter Carlos, que ahora se llama Wendy Carlos. Bancos de sonido. Él trabajó con los primeros sintetizadores Moog. Y entonces uno ahí empieza a buscar como ese árbol genealógico. Cuando uno busca a Walter Carlos, conoce sus influencias y de ahí vas a las plataformas, de ahí vas a los lugares donde, o sea, te remito como al pasado para que conozcas el futuro. Bernard Schachner, que hizo la música de La Historia Sin Fin, y una cantidad de músicos experimentales de la época de Rick Wakeman, que a muchos les parece muy mañé, que dicen que es como un Walter Mercado de la música, pero no, era un tipo que era bueno. Y hay mucha música que oír en el pasado, disfrutar, pues, volver a ponerse la música en parlantes, no en el celular o en los audífonos, oírla en parlantes grandes, disfrutar todos los tonos. Eso me parece importante, más que buscar como un referente musical, ¿no? Hay mucha gente muy tesa, muy buena. No, yo creo que ver una película en el celular debería ser considerado crimen de lesa humanidad. En serio. Sí, se pierde todo. Javier, no añado algo. Un momentico, para terminar la pregunta, aquí dentro de Cine Recursivo, en el tema de producción para youtubers, ustedes encuentran algunos tutoriales algunas recomendaciones que estoy haciendo sobre librerías de sonido. Ahí les compartí una que tengo compartida acá dentro de la plataforma, pero encuentran algunas recomendaciones de bancos de sonido y de información libre que pueden descargar. Hay muchos lugares donde pueden descargar contenido sin necesidad de pago. Hay otra cosa, Miguel y Javier, a nosotros que nos tocó la época de las radionovelas, hay que hablar también del diseño sonoro, ¿no? O sea, lo que hoy en día se dice de diseño sonoro, nosotros jugamos mucho con esas herramientas, es empezar a crear esa biblioteca de sonidos que tú puedes hacer. Nosotros lo hemos hecho hasta con las misas, cuando nos metemos a una misa, respetando mucho, digamos, la parte de religión, igual lo hemos hecho, nos hemos metido a cementerios a grabar, digamos, cuando hay una misa en un cementerio o cuando hay ruidos de cavar una tumba, lo hemos hecho, y con eso hemos ido jugando con esos elementos sonoros, que es muy interesante a la hora de edición. O sea, la edición nos permite crear e inventar sonidos que tú crees que estás grabando, o sea, la gente cree que nosotros lo hicimos y son mezclas que hacemos de la imagen con otros sonidos que estamos creando, el ruido, el viento, el ruido como hacían antes del aluminio, con el aluminio una tormenta. Entonces ese diseño sonoro para nosotros ha sido algo muy bonito, recuperar esa memoria histórica de lo que antes hacían como esos personajes como Melien en la época que no era sonora y en la radionovela. Correcto. Con respecto a eso del tema de sonido, hay una plataforma llamada freesound.org que se la recomiendo, es muy interesante. Aquí en esta ustedes buscan y encuentran librerías de sonido de personas que las han subido. Todas estas son libres, o sea, este material que ustedes encuentren aquí, lo que encuentren lo pueden utilizar libremente.
no es de suscripción, uno puede hacer donaciones. Yo en alguna vez les di una donación porque me han ayudado muchísimo. Pero como estas hay muchas plataformas, esta no es la única plataforma. De hecho, hay cada día nuevas plataformas y nuevos recursos para trabajar con eso. Claro, y esa es la ventaja de la globalización y toda la parte de información que tenemos libre, ¿no? Entonces, no todo es como pagando. Muchas veces creemos que es pagando y obviamente tenemos espacios. Miguel Ángel, tú dices que ¿dónde podemos ver videos de videoarte para aprender más o cuáles recomiendas que sean canónicos? Bueno, ahí hay una cantidad de artistas que tú puedes encontrar en internet. Están obviamente los clásicos, está obras de Dalí, de mismo Andy Warhol, que tú puedes ver ahí, que son también que él jugó mucho. Yo creo que de los que jugó en esa época con las cámaras, fue de por sí con ese movimiento underground, que tenían esa creatividad, fue con Andy Warhol a nivel de Nueva York, y ese movimiento que hubo muy interesante. A nivel nacional, nosotros tenemos una colección de 350 piezas, nosotros tenemos, a veces compartimos esas piezas. Y a nivel del Banco de la República, métete a las páginas del Banco de la República, ahí encuentras información de Lil Charambó, ahí hay videos, sí, y hay conferencias que están grabadas. Entonces, obviamente, siempre piensen que nosotros estamos a la disposición. Está Miguel Urrutia con sus plataformas, está Javier Cruz, es parte del festival también, y siempre nos pueden consultar. No sé si hay otra pregunta, hay algo que quieran. Aprovechen a Miguel, aprovechen a Javier. Ahora que estás hablando de radionovelas, ese video que están mostrando ahí tiene, mira, en esa época eso fue en el 90 bueno, ya se me olvidó, 89, 90, ese video. En esa época me dijeron que se iban a acabar las radionovelas y yo tenía un amigo que trabajaba pues en Todelar, porque yo trabajaba en una agencia y él, pues lógico, uno tenía relación con las emisoras, y me regaló unas grabaciones y yo decidí utilizarlas porque me gustaba mucho como ese dramatismo mañé de las radionovelas. Eran unas locuciones muy cargadas, eran unas actuaciones, pues ver una actuación de radionovela pues en el estudio era muy, muy peculiar, y también se hacían los sonidos, entonces tenían muchos objetos para hacer sonidos, y eso se puede hacer ahora también. Con un celular se pueden captar sonidos en la calle, con un celular se pueden grabar sonidos urbanos. Ahora hay una cosa muy frecuente que son los paisajes sonoros. Recuperar material de cintas viejas, transformarlas. Yo pienso que no se trata de fusilar, se trata más bien como de reelaborar esos sonidos, reelaborar esos hallazgos sonoros y apropiarlos, pero con una transformación y un concepto. Para mí lo otro es fusilar, era lo que hacíamos cuando hacíamos trabajos comerciales, que uno compraba un CD y le ponía la música del CD a un video institucional. Pero ya en el gremio del arte, en el campo del arte, yo pienso que es otra cosa, que el artista debe generar sus propios sonidos, debe inventarse sus propios recursos para grabar, para tener esa memoria auditiva. Correcto. Estamos recibiendo varios mensajes, sobre todo como esa curiosidad de todas esas herramientas. Yo estoy completamente de acuerdo, no es solamente lo que esté ahí, sino que lo que podamos crear. Vamos a empezar a generar como esos nombres de las plataformas, los vamos a colocar en el chat. Ahí nos están hablando, por ejemplo, Gonzalo de Jamundí, que es parte también de este proceso, de parte del equipo del festival. Dice el sintetizador Moog, dicen, que dice programas relacionados. Brian también está compartiendo ahí, dice proyecto idis.org. Eso, gracias, muchas gracias. Y hay algo que escribió Alejandro, dice, tengo una Sony Handicap que graba una cinta de BMM y quisiera hacer algo como Orson Welles. ¿Cómo puede digitalizar, aunque sea en HD, esas cintas, Miguel?
Uy, esa es una pregunta compleja porque la digitalización de esos materiales muy antiguos dependen de que tengas una tarjeta digitalizadora. En este momento existen muchas tarjetas digitalizadoras de bajo presupuesto que tú las puedes comprar y no son tan costosas ni tan complejas. Pero fundamentalmente el camino que toca llevar es tener el aparato que reproduzca. Te voy a dar 3 recomendaciones que son fundamentales. La primera, limpia las cabezas y ten mucho cuidado con el material que montas. Usualmente cuando tienes una cinta que has guardado durante mucho tiempo, el gran problema que hay es que se ha magnetizado o que puede haber grabado algo de humedad. Entonces lo primero que tienes que hacer es embolarla. Consíguete un rebobinador de cintas. Así sea una cinta antigua pequeñita, búscate cómo rebobinarla. Hazle una embolada, que es pasarla hasta el final y devolverla hasta el principio. Luego de eso, busca un aparato que te sirva para limpiar las cabezas de la cámara, o si no, busca un tutorial de cómo limpiar las cabezas y límpialas con papel bond y algodón y alcohol. Luego de eso, sí puedes meter la cinta y puedes hacerle play. Luego de eso, tienes que conectar la cámara a una tarjeta digitalizadora y ahí sí ya puedes capturar esa información con el computador. Si tienes la gran suerte de que tu cámara tenga una salida de HDMI, que no creo, pues estás hecho. Pero de lo contrario tienes que buscar una tarjetica digitalizadora. Las consigues en el orden de 200,000 pesos. Esas tarjeticas externas funcionan muy bien. No necesitas comprar una tarjeta compleja como en mi época, que la tarjeta digitalizadora costaba $2,000. Hoy en día con 200,000 pesitos lo hace. Aquí estoy escuchando que sí tiene HDMI. Entonces búscate un convertidor HDMI USB. De hecho, yo tendría uno por aquí para mostrarte. Bueno, búscate convertidor HDMI USB. Conectas el cable HDMI grande y del otro lado te conectas al USB a tu computador y eso te permite digitalizar sin ningún problema. Ese es el truco. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Ya estamos llegando al final, ya van a ser las 12. Yo creo que ya nos vamos despidiendo, las conclusiones. Gracias a todos, gracias por todos los que nos han tenido esa paciencia. Pedimos disculpas nuevamente por la fecha. Pensamos que con toda la pandemia se nos fue el errorcito de siempre que salía antes en los libros. No era 27 de septiembre como aparece en la publicidad el día de la charla, sino era hoy, 27 de agosto. Lo vamos a repetir. Vamos a repetir otra vez esta charla. Obviamente, pues recopilamos información de lo que hicimos hoy y vamos para el 27 de septiembre. No olviden el taller, no olviden todo lo que podemos generar como comunidad o como artistas individuales o creadores. No dejen de crear y de creer. Podemos seguir haciéndolo. Desconéctense para conectarse. Es algo que nosotros estamos aquí haciendo. Nos estamos desconectando de muchas cosas que a veces nos quita ese tiempo. Hoy en día la pandemia nos ha quitado lo más valioso, que es el tiempo, y nos ha generado también otras posibilidades de llegar a algo más importante que somos nosotros mismos, y esa capacidad creadora que tenemos y la capacidad de conectarnos como es lo más importante, la parte humana. Nosotros tenemos las herramientas, pero sin esa capacidad de crear y creer como seres humanos que estamos en un mismo sistema, en un ecosistema, no hacemos nada. Estamos de paso y aquí tenemos que aprovechar. Gracias a todos. Miguel, Javier, ¿qué quieren decir ya como para cerrar? No, el comercial para el video, para el taller. Que se consigan equipos. Vamos a rescatar todos esos equipos viejos para darles un último uso. Las cámaras que tengan por ahí las tías guardadas. Todo eso hay que ponerlo a funcionar. Los micrófonos, los celulares viejos, a poner a funcionar todo eso y con mucha creatividad y con muchas ganas de hacer. El hacer es lo más importante, ¿sí o no, Miguel? Pues yo considero que existen 2 tipos de creadores, los que crean y los que se creen. Entonces hay mucho, lastimosamente tenemos demasiado actor, demasiado creador que se cree y hay poca gente creando, y el mundo es de los que crean. Ese sería como mi mensaje final. Bueno, un abrazo para todos, gracias, y entonces nos vemos el 31. ¿Cuándo es que nos vamos a ver? No. Sí, el 31 de agosto.
Vamos a los que se inscriban, vamos a tener una charla con Javier introductoria, que es el 31 de agosto, y el taller va del 1 al 4, donde vamos a tener formación y la parte de creación, y la socialización la hacemos para el otro lunes, que ahorita no me acuerdo la fecha, creo que es el 7, el 4, 5, sí, el 7 de septiembre, hacemos la socialización. Nuestro fin es también que participen en la convocatoria tiene unos buenos premios y que empiecen a generar ese tipo de opción también de generar propuestas. Generen propuestas, muchachos, todo lo que quieran, aquí lo estamos recibiendo. No sé, ¿tienes tú algo? Recordarles a todos que vamos a tener para el próximo 27 de septiembre la repetición de esta misma conferencia, así que podemos invitar a más gente a que se une y seguramente vamos a tener un Facebook Live pues con lo que corresponde para estar en vivo y poder hacer que mucha más gente tenga esta información. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, aquí seguimos todos en la lucha. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Nos hablamos. Chao. Chao, gracias. Chao.